Bueno, como lo anunciamos, vamos a hacer un quiz. Pero esto es un quiz comunitario, relájense, lo vamos haciendo entre todos. La idea es que entendamos un poco de este tema de cómo se forman los cráteres y veamos que la cosa es en serio. Ok, ¿dónde está mi hombre calculadora? Juan, una calculadora. Dime. Ah, espera, no, tranquilo, ya me iban a traer ayuda. La dejé. ¿La dejaste? Demonio. Ya listo, aquí tengo una Super Casio, indestructible. Pásela, eso aquí vamos a hacer cálculos a dos manos. ¿Quién va a coger la otra? Todo el que tenga calculadora, cójala. Entonces no, ven, dejémosle a estos muchachos, háganle ustedes para que calculen. Tú sirve también. Claro. Esto se llama Casio, indestructible. De hecho que son como las Toyotas, nada les pasa. Uno puede tener una Casio 20 años o un teléfono Nokia, exactamente. Uno puede decir que los mejores celulares son Nokia, las mejores calculadoras son Casio y las mejores mujeres son paisas. Eso es una realidad absoluta. ¿Ah? Y eso quedó grabado. Ay, amor, tú eres bogotano y yo te amo. Ok, Juan, atención. Vamos a hacer un cálculo. No, este en serio se los puse a mis estudiantes. Ese es un problema del segundo punto de uno de los exámenes de ciencias planetarias. Pero es un cálculo sencillo. Miren esto. Dice, considere un impacto entre un meteorito rocoso, y ahí me están dando la densidad. A ver, escribamos con negro para que los que están viendo a través de el video vean mejor esto. Vamos a ver si esto funciona. ¿De qué? No, esto está más mal. ¿Usted qué? Yo creo que yo tengo uno. A ver, este azul. Estamos como... Ah, este está mejor. Ok, entonces miren, me dice, considere un impacto entre un meteorito rocoso que tiene un diámetro de 320 metros con la Tierra. Entonces el meteorito rocoso me están dando la densidad del meteorito, que es de 320, de 2.6 gramos por centímetro cúbico, lo que equivale a 2.600 de una vez, 2.600 kilogramos por metro cúbico. Y me dicen que el diámetro del meteorito es de 320 metros. Apophis, si ustedes recuerdan que hablamos de Apophis aquí cuando estábamos hablando de asteroides, ¿de qué familia es que es Apophis? De los González. Parece estudiante mío. Esta es como que le dije que estaba hecha la tierra y me dijo que de tierra, agua, fuego y aire. No, pucha. ¿De qué familia la Apophis? De los González. ¿Ah? Bueno, Apophis va a cruzar, ya sabemos, a unos 30.000 kilómetros de la Tierra en abril de 2029. Entonces, miren, puntos a resolver. Primero, calcule la energía cinética involucrada en el evento si el meteorito golpea la Tierra a una velocidad de 12.6 kilómetros por hora. Por segundo, perdón. La velocidad es de 12.6 kilómetros por segundo. Exprese la energía entonces hay que expresar la energía cinética en megatones y en escala de Richter. Y ahí les estoy diciendo que un megatón equivale a 4.18 por 10 a la 15 joules. 4.18 por 10 a la 15 joules. Ahora vimos, ¿cuánto fue que nos dio la energía de Jorge? 1.7. Ahí está. 1.5 por 10 a la 15. 0.5 megatones. O sea que estamos bien. 10 a la 15 joules. Miren esto.
la bomba Castle Bravo, que fue probada por los Estados Unidos en 1954, liberó 15 megatones. Castle Bravo fue una de las pruebas termonucleares del atolón de Bikini. Oigan, el atolón de Bikini, acabaron con el bikini, ¿no? Ahora desde eso se llama atolón en pelota, porque le metieron bombas a esa vaina a los gringos en los años 50. Miren, liberó 15 megatones. La pregunta es, ¿cuántas bombas Castle Bravo serían equivalentes a la energía de un impacto con Apophis? ¿Cuántas bombas? Entonces, listo, vamos a empezar a hacer el cálculo de una, porque no nos podemos quedar aquí esperando a que nos ilumine el Espíritu Santo, como los estudiantes míos que siempre leen, miran para el techo, lavan, rezan, y arrancan. Ok, entonces primero, energía cinética. Vamos a calcular la energía cinética. Aquí están todos nuestros datos. Necesitamos energía cinética. La energía cinética de este bendito meteorito es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De nuevo, no tenemos la masa, pero tenemos el radio, que sería de 160 metros. O sea, esto significa que el radio es 160 y tenemos la densidad. Entonces volvamos a calcular el volumen, son 4/3 de pi por el radio 160 al cubo metros cúbicos. Entonces, vamos a ver por aquí. Ay, no, estas de las malucas. Es que me gustan las viejitas, Juan. Sí. Sí, esa es mejor, te la cambio. Esta es de Juan. ¿Ya la calculaste? Ah, pero danos tiempo, usted es un estudiante adelantado, hermano. 4/3 de pi por 120 al cubo me da... No, lo calculó mal. Me dio 7.24 por 10 a la 6. 7.24 por 10 a la 6 metros cúbicos. Ahora, necesitamos es la masa. Esto significa que la masa es esto por... Recuerden que la masa es el volumen multiplicado por la densidad, por 2600. 1.9 por 10 a la 10. 1.9 por 10 a la 10 kilogramos. ¿A quién más le dio eso? Ahí entonces. ¿Por qué crees que necesito varios calculando? A ver si nos da lo mismo. Ah, es 160, metimos la pata. 160 y aquí puse 160, claro. Yo puse 120. Error, eso se llama error tipo parcial. 4/3 de pi por 160 al cubo. Ah, ok, 17 puntos no sé qué, esto por 2600. 4.5 por 10 a la 10. Era más grande, claro. 4.5 por 10 a la 10, ahí está redondeado. Entonces ya calculamos la masa. Esos son kilogramos, sí. 4.5 por 10 a la 10 kilogramos. Entonces con eso la energía cinética nos da un medio de 4.5 por 10 a la 10. ¿Sí les dio lo mismo, muchachos? Kilogramos por la velocidad. Entonces la velocidad son 12.600 metros por segundo. Y esto nos da esto por 12.600. Lo dividimos, 12.600 al cuadrado. Entonces, otra vez, por 12.600 y esto al dividido por 2. Sí. 3,5 por 10
a la 18 joules. Esta es la energía. Ojo, la energía cinética que tendría una colisión con Apophis es del orden de 10 a la 18 joules. Ah, no, eso es un megatón. Entonces, listo. Como está la energía, ahora la quiero dar en megatones. Entonces, simplemente cojo esa energía y la divido por lo que es un megatón. Entonces, miren, yo tengo que en megatones la energía sería 3.5 por 10 a la 18 joules dividido lo que es un megatón, que son 4,18, 4 por 10 a la 15 joules, que son un megatón. Y entonces esto me da, esto lo dividimos por 4.184 exponente 15, me da 846 megatones. 846 megatones. Esto es una bestialidad. Pongan atención. No se ha ensayado jamás una bomba de 800 megatones. No, es que pongan atención. Queremos saber cuántas bombas. Si eran de 54. Ah, de 15. Ahí está. Dividamos esto por 15. Esto equivale a 56 bombas. Castle Bravo. Esto equivale a explotar 56 bombas Castle Bravo. 56 bombas Castle Bravo. A tiempo, claro. Si eso no es una detrás de otra. Ah, qué miedo que nos pegue Apophis, ¿verdad? A ver, ¿de qué tamaño es el terremoto que produce? Porque lo tengo que entregar también en escala de Richter. ¿Cómo lo paso a escala de Richter? En M de Richter. Tengo que pasarlo a hercios, o sea que le sumo 7 a este exponente. Entonces eso me da 3.5 por 10 a la 25 hercios. Y entonces aplico la escala de Richter, que es 25, que es el logaritmo, para no poner ese 3.5. Aunque uno lo puede hacer, pero obviémonos el 3.5. Solamente hagámoslo con el exponente 25, y aquí me queda 12.24 más 1.44 por la escala de Richter. De donde la escala de Richter del terremoto producido por Apophis sería de este orden. Sería de 25 menos 12.24 dividido 1.44, 8.9 en la escala de Richter. 8.9. El terremoto más intenso en la historia es del 9.2. El de Chile, ¿cuánto fue? El de Chile fue de 8.8. Este es más grande, 8.9 en la escala de Richter. O sea que Apophis nos haría daño, y bastante. Ahora sigamos. Venga. Muy complejo este asunto, no, estamos simplemente aplicando ecuacioncitas para obtener datos. ¿Ah? Desde que no, por eso les dije que iba a hacer un quiz que vamos a hacer entre todos. O sea, esto hay que entregarlo ahorita. Más lo va a revisar. Sí, no, esperemos el tiempo. Ok, ahora veamos qué más les estaba preguntando yo a los muchachos. Con eso se rajaron, no, qué vergüenza. Ahora miren, me dicen, estimar el tamaño del cráter formado por una colisión directa y por una colisión a 30 grados. Entonces, ¿cuánto valdría el diámetro si la colisión es directa? O sea, si choca a 90 grados. ¿Y cuánto valdría el diámetro si la colisión es a 30 grados? Entonces, empecemos a hacer esto. Esto es 1.8 por, ¿qué sigue aquí? Veamos la ecuación. Aquí teníamos la ecuación. Sí, espérense un segundito.
Ahí está. Entonces yo tengo aparece, hombre, la densidad del meteorito a la punto 11, o sea, 2600 kilogramos por metro cúbico a la 0.11. Por la densidad del planeta, ¿cuál es la densidad de la Tierra? Promedio, 5500. La Tierra tiene una densidad promedio de unos 5500, y eso está elevado a la menos 0.33. Por la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado a la menos 0.22. Por 2 veces el radio, que es el diámetro del meteorito, 320 metros. 320 metros elevado a la 0.13. Por la energía cinética, 3.5 por 10 a la 18, que ya habíamos calculado, 3.5 por 10 a la 18 joules a la 0.22, y luego multiplicamos por el seno de 90, que es 1, y eso lo elevamos a la 1/3. Entonces, miren, el diámetro para 90 grados sería, ¿de qué orden? Dime. ¿Dónde? Está en metros. 600 a cuánto. Está en kilómetros, kilogramos por metro cúbico. No, está bien, no os preocupéis. Ok, vamos a ver cuánto nos da esto. Estoy calculando para 90 grados. El de 90 grados, por eso puse aquí seno de 90. Ahorita calculamos el de 30. Miren, los errores más comunes en este tipo de cálculos son errores de dedo. Porque ahí está. ¿En dónde nos equivocamos? Metiendo el dedo en la calculadora. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocupamos? Bueno, vale. Ok, entonces miren esto. 8 por, una vez aquí, 2600 a la 0.8 por 5500 a la menos 0.33 por, espérate, 9.8 elevado a la menos 0.22 por 320 elevado a la 0.13 por 3.5 exponente 18 elevado a la 0.22, y eso por 1. ¡Oh! Sintax error. Problema parcial. Problemático. Ah, ya sé de dónde que me comió un... Bueno, me comió un paréntesis. 3.5 exponente 18 elevado a la 0.22. ¡Ah! Juan, atención. 3.836 metros. Eso es 3.8 kilómetros. Ese sería el tamaño del cráneo que produciría Apophis si nos golpea directo. Ahora, si nos golpea a 30 grados, simplemente esto multipliquémoslo, miren, eso es sencillo, porque es la misma cosa. A 30 grados, simplemente serían 3.836 metros por el seno de 30 grados a la 1/3. Entonces, si esto lo multiplicamos por seno de 30 elevado, nos da, no. Está en D, espérate. Primero calculemos el seno de 30. Seno de 30 es igual a 0.5 elevado a la 1/3, y esto por 3.600 a 3.836.
3.045 metros. 3.045 metros sigue siendo 3 kilómetros. 3 kilómetros si nos pega a 30 grados. O sea que esa vaina nos va a pegar muy duro. Muy, muy duro. Qué totazo que nos va a dar Apophis. Y la última pregunta. O sea, ¿cuál es la última pregunta? Ah, no, esta no la hagamos. No, hagámoslo, yo se los hago rapidito. La última pregunta que me dice, si las rocas excavadas del cráter tienen velocidades de eyección de 500 metros por segundo, recuerden que las rocas excavadas es lo que sale de la pulverización, es la eyección de material. Entonces, vamos a ver cómo nos da esto. La idea es cuál. Aquí golpea el meteorito y salen eyectadas. Vamos a suponer un ángulo de eyección para el alcance máximo de 45 grados. O sea, supongamos que las rocas eyectadas salen a 45 grados. Para ver hasta cuál sería, o sea, vamos a calcular el alcance máximo de una roca que salga a 45 grados. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo de máximo alcance en movimiento parabólico. O sea que cualquier otra roca va a caer más atrás. Entonces, calculemos a 45 grados. Calcule qué tan lejos pueden formarse cráteres secundarios. Cráteres secundarios, que piensen en esto. Aquí sale una roca a 500 metros por segundo. Cuando golpee, esa también va a ser cráter. Entonces, la distancia máxima en un movimiento parabólico, ¿cómo es que se calcula? No, va a ser la completa. La distancia es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Y el ángulo. Por eso, esto es coseno 45, pero tengo que calcular el tiempo de vuelo. El tiempo. Es que yo siempre tengo que deducir las fórmulas, es una cartera, pero no me las sé. B sub 0 seno de teta sobre G. Para el tiempo. Sí. Gracias, Juan. B sub 0, seno de teta sobre la gravedad. Este es el tiempo total de vuelo. Entonces esto es, la velocidad inicial son 500, vamos a hacerlo aquí. 500 metros por segundo por el seno de 45 sobre 9.8 me da que el tiempo de vuelo total de este señor sería de 500 por el seno de 45 dividido 9.8 que es la gravedad. Eso me da 36 segundos. 36 segundos, o sea, esa roca expulsada a 500 metros por segundo estaría durante 36 segundos en el aire, después de haber sido expulsada. Y con este tiempo de vuelo, yo puedo decir que la distancia que alcanza es de, la velocidad inicial era 500, ¿cierto? El ángulo, esto es coseno de 45, y el tiempo de vuelo son 36 segundos. La distancia que alcanza, dime. 2 B sub 0, perdón. Es 2 veces el, entonces es el doble, 72 segundos. Listo. Esto es 2, listo. 72 segundos, entonces aquí es por 72. Estaría más de un minuto en el aire. O sea, sale la roca. Durante un minuto. Vamos a ver a dónde cae. Esto es 500 por coseno de 45 por 72 segundos. ¡Juepucha! Esto sí será cierto. Pongan atención. Las rocas caen a 25.455 metros. Esto es alrededor de 25 kilómetros. Ah, no, aquí estamos suponiendo que no hay fricción. O sea, ese es el máximo. O sea, del golpe de Apophis podríamos encontrar escombros a 25 kilómetros de distancia. ¡Qué cosa!
Imagínense ese total. Es que es una cosa que uno no se cree. Ahí está. Mis estudiantes se rajaron con el punto. No. No hay no que aplicar dos ecuacioncitas precuecas y listo. Harían astronomía, pero no. ¿Ah? Harían astronomía, pero no quiero saber. Ah, exacto. Si tú no sabes tiro parabólico, no puedes resolver el último punto. Esto es un cálculo rapidito, cálculo de servilleta. Un cálculo de servilleta de lo que nos haría Poppy si nos golpea en 2029. Así que, por eso es que uno dice, es que son muy paranoicos. Paranoicos. Es que si esta vaina cae, pega duro. Pues pensé en eso. Son como si explotaran 60 bombas termonucleares al mismo tiempo. Va a ser un hueco de 3 kilómetros y va a tirar piedras hasta 25 kilómetros. Pero además, la energía de la explosión, cuando las piedras caigan, no le van a caer a nadie. Ahí no va a haber nada. ¿Se va a hacer otra luna? No tanto. No, para hacer otra luna tengo que sacar una cosa del tamaño del Océano Pacífico. Algo así. Para hacer una luna tendría que excavar un cráter del tamaño de los Estados Unidos. ¿Qué cosa? Como todavía no sabemos. Yo creo que en Nueva York. Claro, si no, ¿cómo hacemos película? Y el Empire State no, se lo lleva la explosión así y salen las ventanas. Bueno, whatever. Pidamos la sede, sí. Eso es. Sí, claro, este alcalde está pidiendo la sede para los olímpicos. Pidamos la sede del impacto a pobres. Tenemos tiempo para prepararnos hasta el 2029. Para construir el mega estadio para esperar la colisión. Ok, pues vamos a la astronomía, ya. Dejémonos de cosas. Es que esta vaina se demora tanto, un computadorcito, no me hagas cargar nada. Pues que... Pues, ahora vamos con este screen, ok. Bueno, volviendo al asunto que nos convoca, déjame. Es un movimiento parabólico, o sea, menos un medio de la gravedad por el tiempo del cuadrado, ¿sabes? No, porque en X, en X es movimiento uniforme. Está bien. Si estuviéramos hablando de movimiento vertical, entonces sería caída libre. Pero en X el movimiento parabólico es uniforme. Trust me. Usted, no me haga quedar mal. A Nelson ya le olvidó, pero usted está estudiando esa vaina. Bueno, ok. Vamos a hablar de qué hay por encima de la superficie. Por encima de la superficie hay atmósferas en los planetas y son fundamentales. Si no existiera la atmósfera en los planetas rocosos, no existiría el curso de ciencias planetarias, porque básicamente no había nada aquí. Seríamos un Mercurio, seríamos una luna, seríamos nada. Las atmósferas, como esta bellísima, ¿de qué es esta foto? Titán. ¿Quién está ahí atravesado? Saturno. Es que casi ni se han tomado unas fotos, hermano. Miren esta belleza. Titán, atmósfera de Titán, Saturno. Y no es montaje. Eso no es puro Photoshop como las fotos de cromo. Ok, ¿qué es una atmósfera? Una atmósfera, básicamente, la poseen todos los planetas del sistema solar e incluso algunas lunas del sistema solar. Poseen atmósferas. Y una atmósfera, sencillamente, es una capa de gas rodeando el planeta, por encima de la superficie. Aquí vemos la atmósfera de Marte, por ejemplo.
aquí estamos viendo de nuevo la atmósfera de Titán. Y esta, para nuestro maravilloso gozo, es la atmósfera de la Tierra. Es nuestra capa protectora. Pablo, Dime, aquí quisiera caer en cuenta algo ¿qué? que al principio de la fórmula X era sin 2. Ah, ya sí. Entonces tenemos un error. Todo Bueno. reduce la mitad. Ahí les rebajo un 20% en el quiz. Sí. O sea que esto es sin el 2. Sí, porque es que la velocidad es B sub 0 seno de teta menos G por T. No, esto era B sub 0 seno de 2 teta. Seno de teta. Creo. Busca algo Wikipediazo, hombre. Simplemente pone movimiento paranoico y ahí aparece. Ok. Bueno, supongamos que lo hicimos bien, pero entonces después nos van a decir, profe, es que fue un error muy bobo, es que a mí se me olvidó la fórmula. Claro, ahí está. Esos son los típicos errores de los cálculos en los exámenes. ¿Ah? Juan, repite el cálculo. Bien hecho. No, mecánica. En mecánica no, ahorita. Ok, entonces, no es que repetís cálculo integral o repetí el cálculo del tiempo. Pensaste que te iba a poner a repetirse el maestro. Me hiciste llorar de la risa. No, estos estudiantes de astronomía se me hacen quedar malo. Qué pena. Ah, qué pena con esta gente que pensará del pregrado de la Antioquia. Ok, entonces, ¿qué es una atmósfera? Es una capa de gas que rodea un planeta. Vamos, eso es. Básicamente, ¿de qué está hecha? De una mezcla de gases a baja temperatura. La mayor parte de los gases atmosféricos son gases moleculares. Por ejemplo, en la Tierra, el 67% de esas moléculas está depositado, digámoslo así, porque es como una decantación, en los primeros 10 kilómetros por encima de la superficie. O sea, la atmósfera de la Tierra, ahora vamos a ver que se extiende hasta la pola, pero el 67% está por debajo de los 10 kilómetros y el 50% está por debajo de los 5 kilómetros. Por eso es que cuando uno se va para el Everest, se ahoga. No es porque uno es muy flojo, este man tan flojo, no, es que no hay oxígeno. Hay menos de la mitad del oxígeno a 8.800 metros de altura. Entonces, claro, uno ya no puede respirar. Además, no hay presión atmosférica, etcétera, etcétera. En comparación, pongan atención, si yo comparara la Tierra con su atmósfera, con este 67% de atmósfera, equivaldría a un globo aerostático con una capa del espesor de un billete. ¿Se acuerdan? Te dio la piel de la manzana. Exacto. Es como tener dos pieles. La corteza es una piel de manzana y la atmósfera es otra piel de manzana. Es como tener una piel doble. Pero esta es la misma equivalencia. Piensen en el espesor de un billete comparado con el tamaño de un globo aerostático. Me encontré este billete buenísimo, ¿sí o qué? 50 pesos mexicanos. Con el chavo. Me mama gallo. Bueno. La presión atmosférica, todos sentimos presión de vez en cuando, básicamente se debe al peso y al movimiento de las moléculas que hacen parte de la atmósfera. De hecho, esas moléculas producen colisiones y la suma de todas esas colisiones son lo que yo siento como presión. Si las moléculas de aire no estuvieran golpeándome todo el tiempo a una velocidad de 500 metros por segundo, en promedio, todos mis fluidos se saldrían por mis poros. Y eso sería muy desagradable. Es lo que le pasa a los activos. Listo, es que es con el 2 porque el tiempo de velocidad. Ese es el tiempo para la altura máxima. El tiempo sin el 2 es para la altura máxima, entonces como tiene que volver a caer ahí están 2. O sea que está bien. Sí. Listo. Pasaste cálculo, Juan. Listo.
Entonces está bien el cálculo, no se preocupen. Ok, entonces, ¿a qué se debe la presión? La presión se debe justamente a que yo tengo moléculas por trillones golpeándome todo el tiempo, manteniendo mis fluidos dentro de mí y haciéndome sentir este calor tan berraco. Porque el calor es proporcional a las colisiones moleculares que uno siente en la piel. Justamente, ¿por qué en el Everest tenemos tanto frío? Porque hay poquitas moléculas golpeándome. ¿Por qué en Honda, yendo para Bogotá, nos queremos tirar al río que esté contaminado? Porque tenemos montones de moléculas de aire moviéndose muy rápido, golpeándonos todo el tiempo. Esa es la sensación de temperatura, normalmente. La presión atmosférica en ciencias planetarias se mide en bares. De ahí viene lo de barómetro. Los barómetros miden presión atmosférica. Un bar equivale a 10 a la 5 pascales. Yo tenía la idea de poner así un bar, en serio. Sí, 10 a la 5 pascales. Sí, es muy original. Ey, no se vayan a copiar mi idea. Vamos para el bar de Pablo, 10 a la 5 pascales. Uy, qué... Sí, yo tenía uno que se llamaba La Barriada, pero ese no era muy original. Ok. Y una atmósfera de presión equivale a 1.013 bares, o sea, un bar. Pues es más o menos. Entonces, podemos decir que la atmósfera de la Tierra es un bar, sin estar muy equivocados. Eso es presión, o sea, yo tengo un montón de aire encima de mí, pero como es un fluido, no solo me empuja por encima, sino por los lados, por debajo, por todas partes. Ah, ¿cómo así? Como hay más moléculas abajo, si tú estás dando por abajo, hay más moléculas. Ah, tengo mayor fuerza de flotabilidad aquí, sí, pero eso menos, un poquitín menos. Sí, eso es cierto. Físicamente, porque esa presión no aplasta, Pues físicamente porque tú tienes una presión interna que lo equilibra. O sea, tú también tienes fluidos dentro de tu cuerpo y digamos que no explotamos, como les digo, no se nos salen los ojos y toda la sangre echando chorritos por los poros porque estamos en equilibrio. ¿Ah? Por simetría, la misma presión que me llega aquí me llega por el lado contrario. Esa es una cosa, pero además yo tengo presión por dentro. Entonces, por eso es que cuando cambia la presión, sentimos que se nos tapan los oídos, porque normalmente el tímpano, que es una pequeña membranita, tiene la misma presión por dentro y por fuera. Pero cuando baja la presión por fuera, entonces el tímpano se dilata y uno siente como si tuviera el oído tapado. Exacto, en las avionetas o cuando uno va pasando por Antioquia, hay unos que son más montañeros, como nunca salen de aquí, se van para la costa y ya es que llegan con el tímpano dilatado. Pero no, pero eso sucede. O sea uno para Bogotá y le pasa al revés. En Bogotá disminuye la presión afuera y entonces la presión de adentro te empuja el tímpano. Pero eso es justamente, o sea, nosotros estamos biológicamente diseñados para estas condiciones. O si no, claro, no habríamos evolucionado. Una célula hace 3.500 millones de años que no hubiese soportado la presión atmosférica, simplemente no se forma, no se reproduce y bueno, esa es la idea. ¿Qué? En el Tíbet no pueden comer huevo duro. ¿Por qué? Porque Porque nunca se endurece. Porque se necesita una temperatura de 100 grados centígrados, el agua no la El agua nunca hierve, el agua hierve en el Tíbet como a 70 grados. Claro, o sea, uno no puede hacer huevo duro en el Tíbet. Ya se le endurecen los huevos a uno. Pero imagínate uno subiendo al Everest a frente de huevo duro. Hijo de pucha, hermano, no sube nadie. Lo que hay que llevar es bocadillo. Ok, ¿dónde termina la atmósfera? Vean esta foto es una cosa espectacular. Es una foto. Desde la estación espacial tomaron la foto del transbordador justo en la estratosfera. A través de la atmósfera de la Tierra. Genial, ¿sí o qué? No hay un límite. Pues claro, simplemente la capa de gas va disminuyendo de densidad, y se pierde. Entonces, uno no puede decir, hasta aquí llegó la atmósfera. De hecho, en la Tierra, si uno quisiera decir, ya estoy en el espacio, pues eso es lo que están vendiendo, ¿no? Un viaje suborbital.
Viajes suborbitales que lo tiran usted con un cohete a 80 kilómetros de altura, ya. A 80 kilómetros de altura usted ya ve negro. Ya no hay cielo azul, y no hay cielo azul porque ya no hay moléculas suficientes de aire para que haya dispersión, para que uno tenga colores en la atmósfera. Pero de todas maneras, se detectan partículas, y hay partículas, digamos, agarradas gravitacionalmente hasta unos 600 kilómetros de altura. Entonces, en realidad, uno podría decir que la atmósfera de la Tierra llega hasta 600 kilómetros de altura. A pesar de que pues, simplemente lo que está sucediendo es que va disminuyendo la densidad. ¿Para qué sirve una atmósfera? ¿Por qué los planetas necesitan atmósfera? ¿Por qué es importante una atmósfera planetaria? Pues fundamentalmente las atmósferas generan una cosa importante y es presión. Resulta que la presión es necesaria para tener agua líquida. Y el agua líquida es necesaria para la vida. Entonces, en principio, un planeta sin atmósfera no podría sostener agua líquida sobre su superficie, eso ya lo sabemos. Además, absorben y dispersan la luz en diferentes cantidades dependiendo de su longitud de onda, lo que protege la superficie. ¿De qué nos protege la atmósfera? De luz como el ultravioleta, como los rayos X, como los rayos gamma que nos convierten en Hulk, como todas estas cosas. ¿Okay? Entonces, es importante por eso. Además, el clima de un planeta es atmosférico. La atmósfera es la que produce clima, la que crea un clima. Y, mucho más importante, sirven de cobijita. Las atmósferas calientan el planeta. Y eso es necesario muchas veces. De hecho, ahorita les voy a mostrar, si nuestro planeta no tuviera atmósfera, el agua de la Tierra estaría completamente congelada, como en Marte. Entonces, miren, las atmósferas, por estar, digamos, rodando el planeta, producen estas cosas, pero la atmósfera es fundamental porque absorbe. Miren, nuestra atmósfera, aquí está la fracción de absorción en porcentaje. Nuestra atmósfera absorbe del orden del 90% de los rayos X, del 90% del ultravioleta, pero por ejemplo la luz visible absorbe muy poquita. Claro, por eso es que vemos, porque la luz visible pasa a la atmósfera, atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie. Igualmente, algo de infrarrojo, pero hay mucho infrarrojo que se chupa el agua de la atmósfera. Están todas las ondas de radio, por eso podemos comunicarnos con las naves espaciales. Si la atmósfera no dejaba pasar las ondas de radio, no tendríamos nada, no tendríamos opción, imagínense, no podríamos comunicarnos con los astronautas en la estación espacial. Pero las ondas de radio ya muy largotas, muy grandes, también se quedan en la ionosfera, que es una parte de la atmósfera que enseguida vamos a ver. ¿Por qué te vas a volar? Quería hacer una vuelta. Juan, póngame, le falta de una vez. Se voló. Ok. La temperatura de equilibrio de un planeta, que es fundamental para la vida, depende básicamente de qué. De qué tan lejos estoy de la estrella, de una estrella cualquiera, y de cuánta energía reflejo. O sea, desde el Sol me llega cierta energía y la Tierra refleja parte de esa energía. De hecho, la Tierra refleja el orden del 30% de la energía que le llega. A eso se le llama albedo. El albedo de la Tierra es del orden de 0.3. Aquí pusieron 0.31. Y entonces miren esto, es una ecuación muy sencilla. Esto es cuánto me llega menos cuánto me sale dividido por la constante de Boltzmann, porque es una cuestión termodinámica, y a eso le saco la raíz cuarta y eso me da la temperatura a la que debe estar el planeta. De nuevo, esta S se llama flujo estelar, es la radiación que llega desde el Sol. Esta alfa es el albedo, o sea, es la radiación que refleja el planeta. Obviamente, lo que me llega menos lo que reflejo es exactamente la energía que tiene el planeta, digamos, es la energía que absorbió el planeta por radiación. Y si eso lo divido por la constante de Boltzmann,
y le saco raíz cuarta, ¡tan! Tengo la temperatura. Si eso lo hacemos para la Tierra, pongan atención, a la superficie terrestre le llegan unos 343 watts de radiación desde el Sol. No, pues le llegan mal, le llegan 1360 hasta la atmósfera, hasta afuera, pero aquí a la superficie llegan unos 343. Y el albedo de la Tierra es de un 31%, más o menos. Y la constante de Boltzmann, pues es este número grandote. Si yo calculara la temperatura de equilibrio de la Tierra, solo teniendo en cuenta la radiación que llega del Sol y la radiación que refleja la Tierra, la temperatura de la Tierra sería de menos 19 grados centígrados. Ahí está. O sea, la temperatura de la Tierra sería 254 Kelvin, menos 19 grados centígrados. La pregunta es, ¿por qué diablos no estamos congelados? ¿Por qué? Muy bien, estudiante adelantado. Calor no. El albedo incluye el calor interno. El albedo incluye todo lo que el planeta emite por infrarrojo. El albedo incluye toda la radiación que emite el planeta, por reflexión y por emisión. Pero ahí está, no tiene en cuenta la atmósfera. Resulta que nuestro planeta tiene atmósfera. Entonces, como tiene atmósfera, nuestra atmósfera cambia la temperatura superficial. La temperatura superficial no solo depende del equilibrio térmico, que fue lo que acabamos de calcular, sino que depende de la atmósfera. Resulta que la temperatura superficial es la temperatura de equilibrio más o menos, porque esto es una cosa que estamos tratando de calcular nosotros, una temperatura que depende de la atmósfera. Esta temperatura que depende de la atmósfera es lo que llamamos efecto invernadero. Entonces, ojo, el efecto invernadero no es malo. De hecho, el efecto invernadero nos mantiene vivos en este planeta. Que se caliente mucho, de malas. Pues sí. Así que vemos todo el bendito combustible fósil que hay en el planeta. Pues eso va a derretir las capas de hielo, pero el planeta ha estado muchas veces sin capas de hielo, incluso ha estado muchas veces congelado todo. Entonces, el efecto invernadero, de hecho, es lo que nos mantiene vivos. Entonces, por ejemplo, Mercurio es muy caliente por el lado del Sol, muy frío por el lado que no tiene Sol, y porque no posee atmósfera. No tiene un fluido que equilibre y controle la temperatura de la superficie. En Venus está llevado al diablo, porque el efecto invernadero en Venus se llama un efecto invernadero desbocado. Desbocado es que se calentó y no podía reflejarse y seguía calentándose hasta que se perdió todo el agua del planeta y tiene una atmósfera de dióxido de carbono que lo único que hace es mantenerlo calientico. En la Tierra, en cambio, tenemos una maravillosa atmósfera con un bajo contenido de dióxido de carbono y eso nos mantiene bien, pero no solo el dióxido de carbono actúa ahí, el agua actúa, el metano, hay un montón de gases que se encargan de equilibrar la temperatura del planeta. Y en Marte está muy frío pues porque tiene una atmósfera muy delgada. Sí, o sea, en Mercurio se ha detectado algo de gas por encima, pero eso o sea, es que en realidad cualquier molécula que esté flotando sobre la superficie y que esté atada gravitacionalmente al planeta es atmósfera, de acuerdo con la definición. Lo que pasa es que Marte tiene más moléculas, Venus tiene muchas moléculas, la Tierra tiene más o menos, pero es eso, moléculas de gas que estén atadas gravitacionalmente a un planeta, eso es una atmósfera. Pablo, nosotros consideramos esos fallos en el planeta terrestre, Los planetas gaseosos básicamente son una atmósfera con un núcleo. Sí, o sea, tú no hablas de la atmósfera de Júpiter. Bueno, sí hablas de la atmósfera de Júpiter, que está por encima del océano de hidrógeno metálico líquido. Pero pues es que esos planetas de entrada son fluidos. Entonces, todo el planeta es una atmósfera. Ay, yo ya iba a eso.
estoy desacostumbrado, yo voy a meter el dedo. Y entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Es una cosa sencilla. Aquí está en inglés, pero se los voy a explicar. Sencillamente, desde el Sol viene radiación de muchos tipos. De hecho, radiación de todos los tipos, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, pasando por los rayos X, ultravioleta, el visible, el infrarrojo, las microondas, etcétera, etcétera. Todo eso es radiación electromagnética que proviene del Sol. Cuando llega a la Tierra, aquí hay unas capas atmosféricas que devuelven muchas de esas cosas. Devuelven los rayos gamma, devuelven los rayos X, devuelven mucho el ultravioleta, devuelven, etcétera, etcétera. La que alcanza a pasar hasta la Tierra, si ustedes lo recuerdan, es la luz visible, las ondas de radio, algo de ultravioleta, que eso sirve para broncearnos y que nos dé cáncer de piel, y algo de infrarrojo, que nos sirve para calentarnos en la playa. Cuando calienta el sol aquí en la playa, básicamente es radiación infrarroja. Y entonces, eso llega hasta aquí, y la Tierra absorbe mucha de esa radiación. De hecho, ella refleja una parte, pero absorbe el 70%, si estamos hablando del punto 3. Ahora, no toda se queda, porque la Tierra también está caliente. ¿Se acuerdan que la Tierra emite 42 terawatts de calor? Eso es radiación infrarroja. Entonces, parte de esa radiación se va al espacio, pero ¿cuál es el problema? La Tierra se calienta porque tiene calor propio, y se calienta por todo lo que viene desde el Sol aquí en la playa. Entonces, cuando se devuelve ese calor, se encuentra con los gases de invernadero, dióxido de carbono, agua, metano, etcétera, etcétera, y esos gases no dejan salir el infrarrojo, lo absorben. Y entonces, lo que debería salir, no se sale todo, sino que se queda aquí adentro y calienta el planeta. Eso es efecto invernadero. Efecto invernadero es no dejar salir el calor. Eso es lo que hacen los invernaderos. Claro, ustedes se meten en un invernadero, ustedes han estado en un cultivo de flores. Muchas. Pongan atención, y esto es en serio, es porque mi papá cultivó flores toda su vida. Uno está afuera del invernadero a 18 grados. Se mete al invernadero y la temperatura puede ser de 42 grados. Es una cosa absurda. Y eso no es pues en la costa, en Marinilla. Imagínate uno en Marinilla o en el Carmen de Llorar a 42 grados, metido en un invernadero. Eso es lo que le pasa a los planetas. Los planetas no dejan salir el calor, dependiendo del tipo de gases. Los gases de invernadero más importantes son el dióxido de carbono, el metano y el agua. Son los que más absorben radiación infrarroja, son los que mantienen a los planetas calientes. ¿Cómo está conformada la atmósfera? En principio, la atmósfera de nuestro planeta. La temperatura, la densidad y la presión varían a medida que yo voy subiendo. Miren, esto está logarítmico casi. Y cómo varía la temperatura determina las capas de la atmósfera. Eso es lo que se llama el perfil de temperatura adiabático de la atmósfera. Entonces, yo tengo en la superficie del planeta, ¿cuál es la temperatura promedio de la Tierra? 14 grados, que son perfectos. Los dinosaurios vivían a 22 grados. O sea, en el Cretácico no habían casquetes polares. Piensen en eso. No había nieve, pues había nieve de pronto por allá en las montañas altísimas, pero no habían casquetes polares, no habían glaciares en el planeta, porque la temperatura promedio del planeta era de 22 grados. Pero en cambio, hace 650 millones de años, en el precámbrico, el planeta estaba completamente congelado. Snowball. Había una capa de hielo de 1 kilómetro en el Ecuador. Es una cosa increíble. Ok, entonces, a medida que yo empiezo a subir en la atmósfera, empieza a bajar la densidad. Como empieza a bajar la densidad, hay menos colisiones. Hay menos colisiones, hay menos temperatura. Entonces la temperatura va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que se llega por aquí a un lugar que se llama la tropopausa, y ahí sucede algo interesante, y es que por aquí hay mucha absorción de radiación, especialmente de radiación ¿qué?
ultravioleta, que ahí está justo la capa de ozono. Y entonces la temperatura ahí de pronto sube otro poquito. Pero después llego por aquí a la mesósfera, y en la mesósfera esta vaina se congela. Y después llego más alto, en donde está todo el resto de la radiación que se quedó allá afuera, y vuelvo y me caliento, y esta vaina vuelve a subir la temperatura. Entonces, este perfil de temperatura determina las capas de la atmósfera, que vamos a ver de a poquitos. Entonces, miren, la primera es lo que se llama la troposfera, luego está la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. 1, 2, 3, 4, 5. Son las principales. Apréndanse para el examen. Hasta la estratosfera. Eso es aquí pegado. Es la segunda. La estratosfera es el segundo piso. Y uno dice, uy, no, es que eso es estratosférico. No, o sea, ¿cómo? Tienes que decir, eso es exosférico. Allá sí estás lejos. La exósfera, la estratosfera está aquí. ¿Vos sos estrato qué? Estratosférico. A mí me gusta la termósfera. Y la ionosfera también. Ok, ¿dónde está la troposfera? La troposfera es la capa que está pegada al piso. Es la capa más baja de la atmósfera y es donde está más del 67% de la atmósfera y es donde se sucede todo lo interesante. Pongan atención. Tiene entre 10 y 18 kilómetros en el ecuador, que es la parte más ancha, digámoslo así, de la troposfera, mientras que en los polos puede reducirse hasta unos 6 kilómetros solamente. De nuevo, ¿por qué? Por el achatamiento, por la rotación, etcétera, etcétera. En la troposfera es donde, como les decía yo, sucede todo lo interesante, es donde sucede todo el clima, es donde están los vientos, donde hay lluvia, donde hay huracanes, donde caen rayos, donde hay tormentas, donde hay nubes, donde vuelan los aviones. Más arriba no hay nubes, más arriba no hay lluvia, más arriba no hay huracanes, no hay viento, nada de esas cosas. Todo sucede aquí abajo en la troposfera. En los primeros 10 kilómetros de altura. Entonces, cuando a uno le hablan de el clima, le están diciendo qué está pasando en la troposfera. Va a llover, eso es información de la troposfera. Hay un huracán sobre Nueva Orleans, eso es información de la troposfera. Los aviones que estudian huracanes tienen que volar por encima de la troposfera. Claro, porque estos aviones de la NASA y del servicio de huracanes de los Estados Unidos son aviones acondicionados para poder volar a mucha altitud, tienen que viajar a 45.000 pies, este tipo de cosas, por encima de donde se forman los huracanes. La estratosfera es la que sigue. ¿Qué hay entre la troposfera y la estratosfera? Algo que se llama la tropopausa. Somos originalísimos para los nombres. Troposfera, tropopausa. Estratosfera, estratopausa. La estratosfera es la capa inmediatamente siguiente a la troposfera, donde vuelan los aviones militares que de alta altura, de mucha altura, los aviones espías, el B-2 y esas cosas. Cerca del ecuador se inicia a unos 13 kilómetros, mientras que en los polos, recuerden que los polos están más bajitos, se inicia como unos 8 kilómetros. Y se eleva hasta unos 50 kilómetros de altura, donde las condiciones de temperatura empiezan a cambiar de nuevo. ¿Qué es maravilloso e importante en la estratosfera? Ahí es donde está la capa de ozono. En la estratosfera, entre unos 25 y 30 kilómetros de altura, se encuentra la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta principalmente. O sea, aquí está el sundown de la Tierra. Ojo, aunque ustedes no lo crean, uno encuentra bichos en la estratosfera. Y eso es una cosa genial, porque eso significa que uno podría encontrar cosas vivas en otras atmósferas. O sea, hay bacterias que sobreviven en las alas de los aviones. ¿Ah? Eso hay que estudiarlo, sí.
Imagínense, bacterias que sobreviven en las alas de los aviones. Ahí está. Les da pensar en el Sebas. Y como les digo, es muy importante la estratosfera porque está en la capa de ozono. Y allá no vive nadie famoso. La mesósfera, ay, me fui hasta la termósfera, sorry. La mesósfera va justo después de la estratosfera. Meso significa medio en griego, y entonces es la capa media de la atmósfera, aunque miren que esto no es a la misma escala. La troposfera tiene unos 10 kilómetros, la estratosfera tiene unos 40 kilómetros, y la mesósfera va desde los 50 como hasta los 100, o sea que también tiene unos 50 kilómetros de espesor. En la mesósfera se encuentra lo que llamamos una capa de transición que va entre la estratosfera, que todavía es como calientica, y la termósfera, donde vuelve a ser calorcito. La temperatura, a medida que me meto en la mesósfera, disminuye con la altura, y resulta que en la mesopausa se alcanzan las menores temperaturas en todo el planeta. La temperatura en la mesopausa es de menos 143 grados centígrados. Es una cosa increíble, o sea, estamos menos 143 grados centígrados, estamos hablando de 130 Kelvin. Está muy fría la mesósfera. En la mesósfera es donde golpean los rayos cósmicos y generan cascadas de partículas elementales, es donde se ven los bólidos, ahí es donde se ven las estrellas fugaces, y a la mesósfera, por la mesósfera viajan los misiles balísticos intercontinentales que se lanzan desde Corea con matagringos, etcétera, etcétera. Todavía no los han lanzado, ¿cierto? Perro que ladra no muerde, eso se lo saben los viejos desde hace tiempo. Yo que les voy a tirar el misil, que se vayan, no les tiro el misil. ¿Qué es? Ah, sí, eso es pura bulla, escándalo. ¿Quién se va a asustar, hombre? Bueno, luego sigue la termósfera. ¿Y por qué es tan, digamos, importante la termósfera? La termósfera es realmente la capa que nos protege. En la termósfera se absorben todas las radiaciones, miren esto, los rayos X, los ultravioleta extremo, los ultravioletas lejanos. El medio ultravioleta es el que llega hasta la capa de ozono, y el ultravioleta cercano es el que nos da cáncer. Pero estos otros se quedan aquí en la termósfera, y la luz visible del infrarrojo llega hasta la superficie. Pero claro, como la termósfera absorbe todas estas longitudes de onda de alta energía, pues las moléculas y las partículas y los átomos en la termósfera se ionizan. Primero empiezan a chocar porque tienen una velocidad relativa muy grande. Recuerden que la temperatura tiene que ver con el promedio de la energía cinética de las partículas. Entonces, aunque en la termósfera no hay muchas partículas, de hecho, yo les voy a decir algo. ¿Cómo me podrían explicar lo siguiente? Si yo me voy para la termósfera, a pesar de que la temperatura promedio de la termósfera puede alcanzar los 2000 grados centígrados, me congelo. Claro, porque es que decir que está a 2000 grados significa simplemente que sus partículas se están moviendo muy rápido. Pero como es tan bajita la densidad, me golpea una partícula cada 2 o 3 años. Pues, entonces es una cosa paradójica. Me congelo a 2000 grados centígrados. Muy bacana. Esta es la que se extiende como hasta unos 600 kilómetros de altura. Y en la termósfera sucede, como les digo, una cosa muy importante, y es que el aire se ioniza. Y entonces tenemos una capa que es más dispersa, digámoslo ahí en la termósfera, que se llama la ionosfera. Hay unos que dicen ionosfera. La ionosfera es donde se sucede la mayor interacción entre el campo magnético de la Tierra y la atmósfera terrestre. La radiación y la lluvia de partículas cargadas del viento solar, que son conducidas por las líneas de campo magnético terrestre, ionizan las partículas de la termósfera
y las partículas empiezan ¿a qué? A brillar. Las auroras se forman en la ionosfera, a unos 100 kilómetros de altura. Esta es espectacular, desde el aire, miren. Aurora tomada por la Estación Espacial Internacional. Y esta no es boreal, esta es austral. Es una aurora austral. Entonces la ionosfera es fundamental porque es ahí donde se arma el despelote con las partículas cargadas y de alta energía. Entonces digamos que eso también nos protege de radiación de alta energía y nos protege de partículas de alta energía. Es el escudo electromagnético del planeta, pues combinado con el campo magnético. Eso lo vamos a ver luego. No. Aurora Vélez, decís vos. No está muy chistita. Aurora Vélez, ¿está cómo es? ¿De qué familia es Apophis? Los González. Apophis González y Aurora Vélez. No, yo no he visto auroras, hombre. ¿Sabes qué están? Pues puedes ir a Irlanda y en algunas temporadas del año salen avioncitos. Desde Irlanda hasta... para ver la aurora y volver. ¡Qué nota! Hay un hotel en Canadá que se abre cada invierno para ver las auroras. Pero el verde depende pues Del gas que está ionizado, normalmente es oxígeno. Sí, yo he visto auroras azules en Júpiter, pues porque están en infrarrojo y en Saturno, pero no, depende del gas que estés ionizando. El color, porque también se ve rojo, eso puede ser hidrógeno, también se ve el verde y el amarillo, eso tiene que ver con nitrógeno y oxígeno, que son los gases más abundantes en la atmósfera. Entonces, dependiendo del tipo de gas ionizado, tienes un color diferente. Y de pronto con este cometa Mason, va a haber unos departamentos que van a entrar a la atmósfera que se van a ionizar, inclusive va a haber uno de los fluorescentes prácticamente. Se espera que sea así. O sea que vamos a ver la atmósfera de aquí. Nos tenemos que ir a Irlanda, mano. O esperamos que haya un cambio de polaridad en el campo magnético de la Tierra y entonces en ese momento las líneas de campo bajan y podemos ir a ver auroras en Nueva York. Sí, también cuando hay una tormenta solar que se hace más chiquito la magnetosfera terrestre, entonces las líneas de campo magnético bajan pues desde el polo y suben desde el polo, entonces también se ven auroras más abajo. Pero normalmente están todas arriba, por encima del círculo polar. Y esas dos últimas bacterias, o sea, a partir de la estratosfera... No, aparte de la estratosfera ya no hay nada, nubes que va a sobrevivir con todo ese ultravioleta ahí pegándole. De hecho allá se disocia el agua, ahí es donde se pierde el agua de la atmósfera. Ahí es donde se da la fotodisociación y se escapa el hidrógeno y todas esas vainas. Ok. Y la exósfera, algunos creen que se puede extender hasta unos 10.000 kilómetros. La exósfera es ya la capa exterior. Se extiende desde que se termina la termósfera hasta, ni idea, hasta por allá. ¿Por qué? Por lo que les decía, que las partículas todavía están ligadas gravitacionalmente, pero desde la exósfera es de donde se escapan. Las atmósferas de los planetas se pierden a través de la exósfera. Es en esta capa exterior en donde las partículas tienen velocidad suficiente, velocidad de escape, y velocidad de escape significa literalmente que me escapo del planeta. Y así fue que Venus perdió su agua, así es que Marte pierde su agua, así es que los planetas pierden su atmósfera. Algunas atmósferas lunares tienen tan baja densidad y tal pérdida de materia que son consideradas básicamente una exósfera. Ganímedes no tiene una atmósfera, tiene una exósfera. Ese tipo de cosas suceden. Porque hemos hablado de que Ganímedes tiene atmósfera. En realidad son gas ligado gravitacionalmente que eventualmente escapa de la Luna y que se produce por fotodisociación. Resulta que, dependiendo de la distancia de Ganímedes, se evapora agua. Entonces este vapor de agua
digamos, empieza a crear una cierta atmósfera, pero la radiación disocia las moléculas, entonces el hidrógeno se escapa y el oxígeno forma una exósfera en Ganímedes. Eso sucede, por ejemplo. Ya. ¿De qué está compuesta la atmósfera de la Tierra? Pongan atención. ¿Y por qué nos preocupa tanto el cuento de la capa de ozono? Porque si uno piensa que tenemos un montón de ozono, ¿montón? ¡Ja! Básicamente, la Tierra, en la composición en porcentaje, tiene un 78% de nitrógeno, es todo este pedazo de acá, y un 21% de oxígeno. Esta cuñita que queda de acá, 78 más 21, me da 99. ¿Sí o qué? El 1%, o más bien lo que queda aquí, bueno, y aquí hay argón, hay un 0.93% de argón, y lo que queda, que es el 0.037%, se reparte de la siguiente manera: dióxido de carbono, 0.035% de la atmósfera de la Tierra es dióxido de carbono, o lo que equivale a unas 350 partes por millón en volumen de la atmósfera. Estamos asustados porque si sube a 600 partes por millón, entonces la temperatura del planeta es que va a subir 7 grados y se va a derretir todo. Bueno, ustedes ya se saben la historia. Pero además hay neón, helio, amonio, esto es metano, hidrógeno y criptón. Yo no sé por qué Superman se iba a bajar. Porque la atmósfera tiene criptón. Ahora, ¿qué otras cosas hay? Ustedes dicen, no, es que qué montón de agua la que hay en la atmósfera. El vapor de agua en masa atmosférica solo ocupa el 0.25%. Eso significa que todas las nubes del planeta, más la humedad relativa que sentimos después de los aguaceros, apenas son el 0.25% de la masa de la atmósfera. Básicamente nada. El ozono, esto es lo que les digo que me preocupa. Las moléculas de ozono, que son O3, apenas son el 0.07 partes por millón. Esto no es porcentaje. Tengo 0.07, o sea que partes por millón, entonces sería partes por miles, por 10 millones, partes por 100 millones. Hay una de ozono por cada 100 millones de partículas de otra cosa. Una molécula de ozono por cada 100 millones de moléculas de otra cosa. Y también hay algunas trazas de amoníaco. Lo que pasa es que el amoníaco se disocia muy fácil con la radiación. Pero miren, esto es lo que es increíble. ¿Cómo es de frágil el equilibrio en un planeta que este porcentaje de metano y este porcentaje de dióxido de carbono simplemente pueden derretir todos los casquetes polares? Por absorción de radiación. Absorben suficiente radiación para calentar el planeta un par de grados y derretir todos los casquetes. Hables de hidrógeno que está ahí, tan poquito. Porque el hidrógeno se escapa. El hidrógeno se escapa. De hecho, posiblemente las moléculas que más pierde la atmósfera del planeta es H2. ¿Pero por qué? Se va el hidrógeno, se va el agua, las moléculas de agua llegan hasta la exósfera, en la exósfera la ultravioleta los parte, y el hidrógeno se escapa y el oxígeno se pega a cualquier cosa porque es muy promiscuo. Entonces termina oxidándose o cayendo de nuevo de alguna manera, pero entonces el hidrógeno se escapa permanentemente y por eso tenemos tan poca presencia de hidrógeno molecular en la atmósfera. El perfil de temperatura, como les decía, es fundamental para entender el comportamiento de la atmósfera planetaria. La temperatura depende de la densidad, de la presión y de la interacción con la radiación y de los procesos de transporte de energía a través de este fluido. Es muy complicado. O sea, el análisis termodinámico y de mecánica de fluidos, digámoslo así, de la atmósfera realmente son modelos muy complejos.
porque además es caótica, y por eso es que los pobres meteorólogos se los lleva el diablo. No, son mejores los astrólogos que los meteorólogos para predecir. Sí, ahí sí le creo una mala bola de cristal. Entonces, como veíamos, por ejemplo, la troposfera tiene una caída lineal de la temperatura. Miren, entre el suelo, que está a 15 grados, y los 10 kilómetros a donde se termina la troposfera, baja 60 grados de temperatura, la temperatura de la atmósfera. Luego, durante la mesósfera, que está aquí, la temperatura vuelve y sube, pero llega un momento en que baja completamente hasta el punto más frío de la atmósfera, que es en la mesopausa, que decíamos ahora puede alcanzar menos 140 grados centígrados. Cuando empieza la ionosfera, es porque ya aquí, esta es la termósfera, estoy recibiendo radiación, y esa radiación me está ionizando, entonces mis partículas empiezan a moverse más rápido y la temperatura es tan alta que de hecho en la exósfera se escapan. Aquí tengo velocidades suficientes para irme del planeta. ¿Cómo será la atmósfera en otros planetas? ¿Qué sabemos de la atmósfera en otros planetas? Muy famosa, muy estudiada, es la atmósfera de Venus. En Venus se tiene una troposfera, se tiene una estratosfera, se tiene una exósfera. No hay una ionosfera en Venus. Venus tiene una presión de 90 bares, o sea, 90 veces la presión de la Tierra. Básicamente, dióxido de carbono, 96.5%, algo de nitrógeno, 3.5%, algo de óxido, esto es dióxido de azufre, o sulfur oxide, bueno, no sé. De ahí es que se hace el ácido sulfúrico. Claro, porque esta vaina se mezcla por aquí y entonces forma nubes de ácido sulfúrico y llueve ácido sulfúrico, a pesar de que solo hay 150 partes por millón de este dióxido de azufre. Hay argón, 70 partes por millón, y hay agua, 20 partes por millón. 20 partes por millón significa que hay 2 moléculas de agua por cada 10 millones de moléculas de otra cosa. No hay agua. La temperatura también baja a medida que me elevo en las nubes de Venus, y lo interesante es que por aquí a 50 kilómetros de altura, la temperatura es de 17 grados centígrados. Ahí se podría vivir si tuviéramos una casa en el aire como Rafael Escalón. Pero no, ahorita estamos hablando de que hay bacterias estratosféricas, Sebas, ¿por qué no bichos en la atmósfera de Venus? A 50 kilómetros de altura tenemos un bar de presión y tenemos 17 grados centígrados. El problema es que hay ácido sulfúrico. Pero hay bacterias que les gusta el ácido, ¿sí o qué? No, o sea, es que eso es lo más grave. La temperatura del lugar y la radiación. La radiación, sí, eso es más importante. Porque Venus no tiene campo magnético y no tiene ionosfera, entonces ese sería, digamos, el problema. Pero en principio, a 50 kilómetros de altura en las nubes de Venus, estaríamos en un lugar habitable. Marte. Marte tiene una pequeñísima cobijita donde la presión apenas es una centésima de bar. Oiga, entonces pongan atención. Marte, una centésima, la Tierra, un bar, y Venus, 90 bares. Pocha. O sea que Venus tiene 10.000 veces la presión de Marte. Marte está también compuesto por dióxido de carbono, algo de argón, oxígeno, 1.300 partes por millón, monóxido de carbono, 800 partes por millón, y miren esto, hay más agua en Marte que en Venus. Marte tiene 210 partes por millón. Ah, bueno, no, en proporción, porque obviamente Marte tiene menos atmósfera que Venus. Y también se ha, digamos,
se ha estudiado cómo sería el perfil de temperatura en Marte. La temperatura en el suelo marciano es del orden de 250 Kelvin, esos son unos menos 30 grados, menos 40 grados centígrados, pero a medida que me elevo o estoy más frío, se pueden formar nubes, en la troposfera marciana, nubes de agua y nubes de dióxido de carbono a medida que baja la temperatura, y para la estratosfera yo ya estoy a 100 grados Kelvin, y en la exósfera de nuevo sube la temperatura. Esto lo conocemos a través de los satélites meteorológicos marcianos. Y en Titán, aunque en Titán no conocemos mucho todavía, ya se ha trazado un perfil de temperatura de la atmósfera de Titán. Titán tiene una presión mayor a la de la Tierra, es 1.5 bares, o sea, un 50% mayor a la de la Tierra. Básicamente es nitrógeno, 98.4% de nitrógeno. Es una atmósfera pesada, por eso la presión. Y el 1.6% restante se reparte entre metano e hidrógeno. Esto debería ser H2. Esto es metano e hidrógeno, pero más que todo metano. De hecho, el metano forma nubes, llueve, forma lagos, se evapora, forma nubes, llueve, forma lagos. Hay un ciclo de metano, como les decía, en Titán. La temperatura en Titán es del orden de los 90 grados Kelvin. A medida que sube la atmósfera disminuye. Por aquí hay toda una región de la atmósfera que es la que tiene mayor opacidad, la que no me deja ver la superficie, que es rica en moléculas orgánicas. Y por encima de eso está la exósfera de Titán, en donde ya puedo tener temperaturas del orden de los 150 grados Kelvin, y bueno, más allá ya las moléculas se pierden. Obviamente Titán está muy lejos como para que la radiación del Sol genere una ionosfera o que caliente la atmósfera a una temperatura vivible para lo que conocemos. Trajen una hojita. No, pues ya hicimos todo un examen, ¿sí o no? Sudaste, pero si yo era el que estaba calculando, Juan. ¿Qué tal pues que no? ¿Cuántos profesores les han hecho el examen en sus vidas? El equipo, sí. Claro, sí. Juan, ve. Rafa, apaga la grabación que voy a decir una cosa. Ya, ahí está su nota para que sepa.